Bueno, ¿cuántos han tenido la experiencia de que se les meta un mugre en el ojo? Es muy común, ¿cierto? O que les caiga una pestaña dentro del ojo, ¿cierto? Qué sensación tan incómoda, ¿sí? Y bueno, yo creo que realmente, pues, me atrevería a decir que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado eso, ¿cierto? Y tener esa sensación ahí, uno siente como si hubiera algo súper gigante en el ojo y le impide a uno como abrir bien el ojo, ¿cierto? Y uno como que parpadea ahí, uno como que no haya qué hacer, uno intenta como movérselo, y si uno tiene a alguien al lado, ¿qué hace? ¿Cierto? Uno le dice, bueno, míreme, ¿qué tiene? Y aunque uno le está diciendo, míreme, uno está con el ojo cerrado porque no lo puede abrir bien, ¿cierto? Y uno le está diciendo, míreme, entonces toca a veces con la ayuda de las manos, ¿cierto? Abrirle el ojo y pegarle su soplido, ¿cierto? A veces funciona, a veces no, y toca, bueno, no, tengo algo ahí, y el otro le dice, bueno, no, de pronto es una pestaña que le cayó en el ojo, y es una sensación que es incómoda con la cual pues muchos de nosotros nos podemos familiarizar. Y aunque realmente, bueno, el ojo, ¿qué función tiene en el cuerpo? La de ver, ¿cierto? Pero a uno le cae una pestaña y uno no tiene ni idea qué es, aunque le cayó en el ojo, que es el órgano que se usa para ver, y lo tiene uno tan cerca, pero uno no lo puede ver, ¿cierto? Uno necesita la ayuda de otra persona. Entonces, y no, obviamente uno no es que tenga algún problema de visión ni nada de eso, no, pero precisamente está tan cerca que uno no lo puede ver. Podemos convivir con la pestaña ahí en el ojo, pero uno no la puede ver. Quiero pedirte que vayamos juntos a Lucas capítulo 6, versículo 41 y 42. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros como seres humanos somos expertos en ver pajas en los demás, ¿sí? Realmente es algo como que se nos da con una facilidad pues extrema, ¿sí? De las cosas fáciles en la vida para el ser humano, ver las pajas en la vida de las demás personas. Y con esa misma facilidad, por lo mismo que nos es tan fácil encontrar los errores en los otros, podemos caer también en una falsa sensación de que en nuestra vida todo está de la manera correcta, y como sentimos que todo está bien en nuestra vida, pues nos sentimos como con la autoridad de poder juzgar a otro. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos juzgar, ¿cierto? Que no debemos juzgar, porque con la misma medida que nosotros medimos, vamos a ser medidos, ¿cierto? Entonces muchas veces donde nosotros estamos buscando la culpa en otra persona, realmente nos estamos culpando a nosotros mismos. Por ahí hay un dicho que con un dedo uno señala, pero que hay tres, ¿cierto? Que le están devolviendo a uno el señalamiento. Entonces, muchas veces nosotros buscamos y estamos precisamente atajando la vida de otras personas, no dándonos cuenta que realmente podemos tener situaciones que son más grandes que las que realmente intentamos ver en la otra. Y dice la palabra: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras? Y creo que es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos esa tendencia a mirar los errores en los demás? Porque es como muchas veces lo primero que se nos viene, incluso para justificar nuestras propias
acciones. Y dice la palabra, ¿por qué miras? Y muchas veces esa razón es porque lo que nosotros estamos viendo como un defecto en el otro es de alguna manera, en ocasiones, como ese escudo para proteger y cubrir nuestros propios errores. Y muchas veces nosotros estamos queriendo que el juicio caiga sobre la vida de esa persona, porque sentimos que es algo y sabemos que es algo allá en lo profundo que está mal y que se tiene que pagar por eso, pero no nos damos cuenta que realmente lo que está en el otro es una paja y nosotros estamos cargando con la viga, ¿cierto? Y bueno, el título de este mensaje es Saca la viga, ¿sí? Muchas veces nosotros, para tener un buen criterio de nosotros mismos, lo que hacemos es mirar a nuestro alrededor y decir, pero ese es peor que yo, ¿cierto? Porque siempre nos comparamos con alguien que puede cometer peores errores a nuestros ojos que nosotros mismos, ¿cierto? Y a veces uno escucha algo popular y dice, bueno, pero ese que va a hablar de mí si es que, ¿cierto? Es peor o hace esto, aquello, y entonces se saca todo eso. Y a partir de este concepto que nosotros podemos tener equivocado de nosotros mismos, esa certeza, esa seguridad de que en nuestra vida todo está bien y que de hecho podemos incluso atrevernos a ayudar a otro, pues podemos cometer muchos errores, ¿cierto? Porque imagínese usted con dos mugres en los ojos intentando ayudarle a otro a sacarse uno. Sí, imagínese usted tiene mugre en los dos ojos y uno que se le metió en uno solo le está intentando ayudar. El Señor Jesús decía, bueno, le decía a los fariseos, ¿cierto? Ustedes son guías de ciegos, ¿cierto? Porque ustedes cuelan el mosquito, pero no se dan cuenta que se están tragando el camello, ¿cierto? O sea, a veces se cuida de las cosas tan pequeñas en lo externo, pero no nos damos cuenta que podemos estar tragándonos el camello, ¿cierto? Podemos estar teniendo la viga en nosotros mismos. Entonces, un error pues que vemos acá en la palabra es que efectivamente podemos tener un concepto errado de nosotros mismos y que podemos también terminar perjudicando a los demás, porque podemos hacernos juicios equivocados de las demás personas. Podemos convertirnos en jueces y creyendo que estamos dando un juicio correcto, pero ese juicio es bajo nuestro propio criterio, más no bajo la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, obviamente, si nosotros no tenemos el criterio correcto, pues ahí es donde la palabra del Señor dice, no juzguen y no serán juzgados. La palabra del Señor no nos dice como de que no tengamos criterio, lo que pasa es que nuestro criterio y nuestro juicio debe estar pegado es a la palabra de Dios, no a lo que nosotros creemos ni a lo que nosotros nos parece que es conveniente. Entonces dice la palabra, bueno, si tú de verdad dices que buscas ayudar a otro, dice el Señor, bueno, tú le estás haciendo ver los errores al otro y le dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros intentamos ayudar a otro sin examinarnos primero, pues podemos hacer más daño, ¿cierto? Podemos destruir en lugar de construir. Cuando nosotros emitimos esos juicios, pues realmente es un juicio que no es válido a la luz de la palabra de Dios, sino que está lleno de egoísmo, ¿cierto? Detrás de ese querer ayudar al otro, pues realmente lo que se está escondiendo es egoísmo, es una ínflula de superioridad que nosotros creemos tener, creemos que de pronto tenemos el criterio para hacerle ver a otro, pero la palabra del Señor nos dice, saca primero la viga de tu propio ojo, ¿cierto? Y es muy importante porque mientras no tengamos la visión correcta, pues obviamente no vamos a poder emitir un juicio correcto, ¿cierto? Es como el ejemplo que les daba, no podemos, si tenemos un mugre en cada ojo, no podemos pretender ayudar
a otro, ¿cierto? Y vemos en la palabra del Señor, bueno, en esta ocasión nosotros sabemos que el Señor usaba muchas parábolas, ¿cierto? Y en esta ocasión el Señor nos trae acá puesto una metáfora. Obviamente uno sabe que literalmente una viga no le cabe a uno en un ojo, ¿cierto? Pero el Señor nos muestra precisamente con este ejemplo cuán tan equivocados nosotros podemos estar. Y la palabra del Señor nos muestra la historia del rey David, ¿sí? En uno de sus momentos que son muy decisivos, y es una caída que él tiene. ¿Quiénes recuerdan cuál es esa caída que él tiene? Cuando él toma la esposa de Urías, ¿cierto? De un hombre, él no debía tomar la esposa. Entonces, bueno, para entrarlos ahí rápidamente en contexto, David pues era el rey. Obviamente como rey él tenía la autoridad de tomar cuantas, dentro de la cultura, no era algo conforme a la palabra de Dios, pero él podía tener las esposas que él quisiera, ¿cierto? Incluso si él, por ejemplo, veía una mujer virgen y quería tomarla en matrimonio, él la podía tomar. Y en una ocasión dice la palabra que estando en primavera, cuando todos los reyes normalmente iban a la guerra, él tomó la decisión de quedarse y enviar a sus hombres, enviar a su ejército a la guerra, y él se quedó. Y de pronto, después de la siestica del mediodía, ¿cuántos hacen siestica de mediodía? Bueno, poquito. Yo también soy del grupo de los que no hace siestica a mediodía. Pero bueno, a algunos sí les gusta. Bueno, al rey David le gustaba hacerse su siestica de mediodía, y cuando se levanta de esa siesta se va a caminar por la azotea, cuando de pronto se pone a ver la ciudad, y en esa vista la ciudad de pronto fijó sus ojos en una mujer que se estaba bañando, y mandó a preguntar quién era esta mujer. Obviamente le dijeron, bueno, ella es la esposa de Urías, que es uno de los hombres que estaban allí en la guerra. Entonces él la manda a traer, pasando por alto que ya era la esposa de alguien, él la manda traer, y dice la palabra que se acuesta con ella. Como resultado de este momento, ella queda embarazada. Luego ella le manda el mensaje al rey de que está embarazada, y él lo que busca hacer es mandar llamar a su esposo para que pase un día en su casa, y pues sencillamente ese hijo nacerá, pero no me corresponderá a mí, sino que pues será de Urías, y aquí nada pasó, ¿no? Y entonces este hombre efectivamente llega y él lo manda a la casa. Él se resiste porque dice, no, yo no puedo hacer eso mientras los demás están allá en guerra. Yo no puedo ir a acostarme como si absolutamente nada, como si nada pasara. Y entonces él dice, bueno, listo, lo entiendo, pero entonces esa noche lo emborracha con el propósito de que él vaya. Y como no lo logra, porque efectivamente Urías no va a su casa a descansar, él se va nuevamente a la guerra. Pero antes de irse, el rey David le envía una carta sellada para que se le envíe a su, bueno, como a su oficial, ¿no? Y en esta carta tenía una instrucción clara, y era que pusiera en la parte más peligrosa a Urías, y que cuando el enemigo atacara, los demás echaran un paso atrás, de tal manera que Urías pues obviamente muriera, ¿no? Y luego le traen el informe al rey de que bueno, ha caído varios, pero dentro del mensaje le dicen, pero también ha caído Urías, y él le dice, bueno, a veces pasa que ganamos, a veces no, pero pues él se siente bien. Pero dice la palabra que el Señor no estaba complacido con la conducta de David. Así termina exactamente el capítulo 11 de Segunda de Samuel, y dice que el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Ahí pasa el luto, la esposa pasa el luto, y David la manda traer y la hace su esposa. Y dice la palabra que el Señor, disgustado con él, sucede lo que vamos a ver acá en el capítulo 12 de Segunda de Samuel.
dice la palabra, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y la preparó para su invitado. Entonces, dice el versículo 5, David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Versículo 7 dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Uy, bueno, y acá vale la pena hacer una pausa, ¿no? Porque el Señor envía a Natán, que es un profeta, a darle estas palabras a David. Ya habían pasado meses y David hasta el momento no había reconocido su pecado. O sea, hasta este momento parecía que él se había salido con la suya, ¿cierto? No pasó absolutamente nada, como muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Hay cosas que de pronto en las cuales nosotros podemos meter la patica y parece que nada pasa, ¿cierto? Y podrían pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar incluso años y parecer que absolutamente nada pasa y que nos hemos salido con la nuestra, ¿cierto? Y esto le estaba pasando a David. Él sencillamente siguió viviendo su vida. Al parecer, delante de las personas, él había hecho pues lo correcto, ¿cierto? Porque ya era una mujer viuda, él la había llevado a su casa, habiendo pasado ya el tiempo donde ella debía ser purificada, su tiempo de luto, y estaba en su casa. Pero pues sabemos que para el Señor no hay nada realmente que quede oculto, ¿cierto? Delante del Señor nada, absolutamente nada es oculto. Y había pasado todo este tiempo sin que él realmente, o sea, a pesar de que nosotros sabemos que David era un hombre que amaba al Señor, ¿cierto? David era un hombre temeroso de Dios, era un hombre usado por Dios, pero hasta ese momento había pasado tiempo sin que él reconociera ni confesara su pecado, ¿cierto? Entonces el Señor envía acá al profeta Natán y le pone un ejemplo, yo digo que perfectamente diseñado, como todo lo que hace el Señor, ¿cierto? Porque si nosotros recordamos el oficio de David que era antes de ser rey, un pastor de ovejas, ¿cierto? Entonces claramente él podía sentirse súper identificado con ese ejemplo y empieza a contarle esta historia, ¿no? Había dos hombres cualquiera, le dice el profeta Natán, ¿cierto? Dice, habían 2 hombres, uno rico y uno pobre, ¿cierto? Y bueno, y cuando le cuenta que le matan a esa ovejita, pues obviamente él había vivido, cuántas veces le había tocado exponer su propia vida con tal de defender las propias ovejas de su padre, ¿cierto? Porque ni siquiera eran de él mismo, sino que eran las ovejas de su padre, ¿cierto? Y el Señor usa este ejemplo con el cual él se siente identificado y vemos cómo lo lleva y lo exhorta y le dice, y él se enoja cuando ve esta situación, dice, no, qué tremenda injusticia, ¿cierto? Ese hombre debe morir. Y es que es mucho más fácil cuando nosotros buscamos aplicarle la ley a los demás, ¿cierto? Que cuando nos cae a nosotros mismos, cuando es sobre nosotros mismos, uno sí dice, busca atenuar las cosas, ¿no? Bueno, pero no es
no es para tanto, no es tan grave, ¿cierto? Pero cuando es sobre los demás, ¿qué dijo David? Ese hombre debe morir, ¿cierto? Y vemos claramente que David también era una persona que conocía la palabra del Señor. Esto que él dice, que debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó, pues hacía parte de la ley, ¿sí? Eso está en Éxodo 22, versículo 1. Él sabía claramente cómo se debía restituir cuando se causaba un daño. Entonces dice este capítulo que por cada 5 bueyes, que por cada buey robado debía, la forma de repararlo era dando 5, y si era una ovejita pues debía restituir 4. Y él aplica la ley, aplica la palabra de Dios a ese caso que él ve. Y es lo que muchas veces nos puede suceder a nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas veces de pronto le aplicamos el versículo ahí al vecino, ¿cierto? Al familiar, al otro hermanito, ¿sí? Pero nos cuesta aplicárnoslo a nosotros mismos. Y dice este mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la viga, ¿cierto? Entonces vemos que David reacciona con un juicio de una vez severo, ¿cierto? Con un juicio determinante. Y pues realmente nosotros necesitamos examinar cuántas veces somos nosotros los que merecemos ese mismo juicio que nosotros damos. Y por eso la palabra del Señor dice que con la misma medida que nosotros medimos, seremos medidos, ¿cierto? Hacer juicio sobre los demás, que sobre nosotros mismos, pues es esa metáfora que el Señor mismo nos plantea en Lucas, que es precisamente mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en nuestros propios ojos. Y sigue diciendo, bueno, dice el versículo 7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Yo la verdad no sé cómo quedaría David en ese momento, pero me imagino que quedó supremamente impactado. Dice, el Señor, Dios de Israel, dice. Entonces ahí él empieza a recordarle todo lo bueno que Dios ha hecho con él y lo misericordioso que ha sido. Le dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Y es impactante, ¿cierto? Porque si nosotros vemos con cuántas cosas el Señor nos ha bendecido, cuántas veces Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿cierto? Y no nos ha juzgado como realmente merecen nuestras acciones, sino que Él ha sido bondadoso y misericordioso. Y acá el Señor le recuerda, o sea, no es que usted llegó a ser rey porque usted era, no, dice, yo fui el que te ungí, yo fui el que le he permitido ser el rey de Israel, yo soy el que le ha dado la victoria detrás de todo lo que está. O sea, usted es rey y tiene el reino de Israel y de Judá porque yo lo he puesto en ese lugar, no es por sus propias habilidades y capacidades. Y a veces el Señor tiene que tirarnos la orejita, ¿cierto? Con amor y recordarnos que es por Él y no por nosotros. Y dice, pero si tener todo lo que usted tiene, todas esas riquezas, todas esas mujeres, todo eso que usted tiene no le es suficiente, le hubiera dado más. Pero no pase por encima mi palabra y mis principios. Dice, ¿por qué entonces, versículo 9, despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos
daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y efectivamente David tiene que afrontar ahí, si nosotros seguimos leyendo los capítulos siguientes, él tiene que afrontar las consecuencias de su pecado. Todo esto efectivamente se cumple, y dice el versículo 13 que ante esta palabra que da el Señor a través del profeta Natán, dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y es impresionante, ¿cierto? Porque la palabra del Señor dice: el Señor te ha perdonado, ¿cierto? Pero hay consecuencias que necesitamos asumir. Y uno piensa en esto como cuando uno, de pronto, su hijo, ¿cuántos son padres, madres? Bueno, cuando su hijo la embarra, ¿cierto? Y uno lo perdona o no. Claro, ¿cierto? Pero hay momentos en que uno tiene que aplicar una corrección. Y entonces ahí sale la frase popular que encontramos el sustento: porque te amo, te corrijo, ¿cierto? Uno de hijo no entiende eso, hasta que uno es papá uno entiende esa frase, ¿cierto? Porque te amo, te corrijo. Y es una corrección del Señor, porque muchas veces nosotros podemos sentir que esas correcciones de Dios son juicios de Dios, pero en realidad no, es muestra de su amor y de su misericordia, porque la palabra del Señor nos enseña en Hebreos que el Señor al que ama disciplina, ¿cierto? El Señor a todo el que recibe por hijo, pues a veces tiene que hacerle pasar por momentos que no son agradables. ¿Qué pasa cuando un padre no corrige a un hijo y todo parece que está bien? ¿Cómo se cría ese hijo? Terrible, ¿no? Y de hecho uno se queja. O sea, ustedes han visto, han presenciado escenas donde uno ve que uno dice: uy, si fuera mi hijo, ¿cierto? Una nalgada y se acabó la historia, ¿sí? Y bueno, ¿cuántas veces nosotros somos ese hijo con el Señor, no? Que el Señor tiene que ponernos esa palmada a nosotros, ¿sí? Y vemos cómo él tiene que sufrir efectivamente su hijo, el hijo pues fruto de esa relación enferma, y él intenta abogar por la vida de ese hijo, y pues ese hijo efectivamente a los 7 días dice la palabra que él muere. Y uno podría pensar: uy, pero ¿cómo así? O sea, cayó el juicio sobre el hijo y no sobre el que hizo. Pues es que ¿qué le duele a un papá? El hijo, ¿cierto? Porque al final de cuentas ese niño terminó estando en la presencia del Señor, mejor que si hubiera nacido, ¿cierto? Pero el dolor, ¿para quiénes fue? Para los que cometieron el pecado, ¿sí? Entonces la formación realmente no es que el juicio de Dios haya venido sobre ese niño, porque uno diría: ay no, esa inocente criatura, qué culpa tenía, ¿no? No, sino que realmente quienes sufrieron la pérdida fueron sus papás, ¿cierto? Ellos fueron los que recibieron el dolor. Entonces vemos claramente cómo el Señor viene y obra en nuestra vida, y es necesario que cada uno de nosotros en momentos de nuestra vida recibamos esas disciplinas del Señor. Pero también vemos que, como dice su palabra, ahí inmediatamente, ¿no? Le dice Natán: el Señor te ha perdonado, porque el Señor es misericordioso con nosotros. Y le dice: no morirás por este pecado. Obviamente él iba a enfrentar consecuencias, como les decía anteriormente, pero esas consecuencias no eran comparadas con lo que realmente él viviría si hubiera decidido
no reconocer su pecado, que era una consecuencia más grave, y es que efectivamente él podría morir eternamente a causa de ese pecado. Entonces, si nosotros vemos acá, uno siempre tiene dos opciones. Cuando uno es confrontado por los principios, por la palabra del Señor, a través de una persona o uno mismo, de pronto estudiando la palabra, de cualquier manera que el Señor le hable a uno, uno siempre tiene dos opciones. Una, agachar la cabeza, o sencillamente llenarse de orgullo, mirar para el otro lado y hacerse como que aquí nada ha pasado. Y dice la palabra en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, ¿cierto? Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, ¿cierto? Entonces siempre tenemos dos opciones: la humildad o el orgullo, ¿cierto? La obediencia o la desobediencia, ¿cierto? El arrepentimiento o obstinarnos a mantenernos ahí pegados a ese pasado. Y si nosotros vemos, David estaba también frente a esas dos opciones. De hecho, muchos reyes, si nosotros vemos la historia de Israel, cuando un profeta les hablaba lo que no querían, ¿qué podía hacer? Mandarlo matar, ¿cierto? Porque no le estaba diciendo lo que quería. Entonces, él estaba parado ahí frente a esas dos opciones y él tomó la decisión de arrepentirse, ¿cierto? En medio de ese arrepentimiento tan profundo, él escribe el Salmo 51, donde entre las cosas que él deja ver, para él había una preocupación muy importante, y era no perder el Espíritu de Dios, que el Señor no lo echara de su presencia, ni que quitara el Santo Espíritu con el cual él había sido ungido para ser rey. David tomó el camino correcto, ¿cierto? Y es el camino que Dios desea que cada uno de nosotros tomemos. Es el camino del arrepentimiento, es el camino de tomar la decisión de sacar esas vigas o esa viga en nuestro ojo, para ahí sí, estando en la posición correcta, con una visión correcta, poder ayudar a otros, poder ayudar a los demás. Y dice la palabra en el Salmo 32, dice que es un salmo también escrito por David, que muestra también arrepentimiento. En él dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. ¿Cuántos se sienten alegres? O sea, yo creo que no hay una cosa cuando uno descansa de algo que uno sabe que no estaba bien, ¿cierto? Y dice la palabra: oh, qué alegría, ¿cierto? Para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. No hay una carga más pesada que vivir cargando esas vigas, ¿cierto? E intentar batallar, porque realmente él lo reconoce en su vida. Dice, realmente mientras callaba, mientras aparentaba de que todo estaba bien, dice David, mi cuerpo se consumía, ¿cierto? Dice, y gemía todo el día. Dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. O sea, él realmente estaba tranquilo y feliz. No, ¿cierto? Aparentemente todo parecía bien, pero en realidad no estaba nada bien. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. ¿Será que aún hay tiempo? Claro que sí, ¿cierto? Por eso estamos en este lugar, ¿cierto? Dice, que todos los justos oren a ti
mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Y yo siento que este versículo 7 es aún incluso en esos momentos donde tenemos que afrontar las consecuencias, que a veces van a ser dolorosas, ¿cierto? Pero incluso en esos momentos Dios dice, pero tú serás mi escondite, ¿cierto? Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Queremos una vida alegre? Necesitamos ir al Señor, ¿cierto? Tener una vida, como dice el Salmo, delante de Él, de total transparencia, ¿cierto? Una vida que sea transparente delante de su presencia. ¿Queremos ayudar a otros? Necesitamos primero sacar la viga de nuestro ojo, porque cuando sacamos la viga, entonces ya no emitimos juicios de condenación, sino que somos más misericordiosos, ¿cierto? Porque aplicamos la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. De lo contrario, lo que vamos a buscar es poner fachadas para atrapar nuestro propio pecado.